Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema de teoría de grafos. Vamos a ver cuánto logramos abarcar hoy de la parte de conceptos y demás para entrarle de lleno a la parte de los algoritmos que vamos a ver. De hecho, vamos a analizar algoritmos de caminos más cortos, vamos a analizar algoritmos de pesos mínimos, entre otros. ¿Ok? Bueno, repasando un poco en lo que quedamos el viernes anterior. Este, Formalmente un grafo se define como un conjunto no vacío de vértices, o también llamados nodos, el cuales lo representamos, ese conjunto lo representamos con la letra W mayúscula, y un conjunto de arcos o aristas, cuyo, ¿cómo se llama? Símbolo, el conjunto lo vamos a representar con la letra E. Entonces, un grafo, para seguir un poco la formalidad, es un grafo G, es un conjunto de vértices o nodos y aristas o arcos, ¿ok? Básicamente, ¿ok? Cada elemento o cada arista dentro del conjunto de aristas va a tener un par de nodos asociados o un par de vértices asociados, digamos V sub 1, V sub 2 o V sub n, V sub n o V sub m. ¿Ok? Básicamente. También decimos en la jerga popular de teoría de grafos que el arco E, o como le llamemos al arco, conecta los vértices V1 o V sub 1 con V sub 2. ¿Ok? También conversamos un poco la vez pasada sobre el concepto de orden de un grafo, que básicamente se refiere al número de sus vértices. O sea, el orden de un grafo G básicamente es el número de vértices o nodos que tiene dicho grafo. Y también hablamos del grado de un vértice o un nodo, perdón, del grafo, que va a ser igual al número de arcos o aristas que lo tienen como extremo, ¿ok? O sea, que son adyacentes a él, básicamente. Entonces, el orden de un grafo va a ser el número de nodos o vértices que tiene, mientras que el grado de un vértice o nodo va a ser el número de aristas que lo conectan, o el número de aristas adyacentes a él, ¿ok? Siguiendo un poco con la parte teórica, vértices o nodos básicamente son objetos que van a formar el grafo y cada uno va a llevar un grado característico según la situación. Esto va a corresponder a la cantidad de arcos o aristas que confluyen en dicho vértice, o dicho de otra manera, que lo tocan, por decirlo así. Los arcos o aristas, por su lado, van a fijar o van a hacer las relaciones entre los vértices o nodos de un grafo. ¿Ok? ¿Todo bien? Tengo un problema. A ver si ustedes saben solucionarlo. Se me quedó pegado. Reseté eso. No. Hard reset. Dale un hard reset. ¿Qué cosa? Un hard reset. Sí, no, no funciona tampoco. Al TV4. Conéctelo y hágale un hard reset. Ahí está atrás algo funcionando. Sí, sí, no, no. Es un iPhone. Por eso es que los iPhones no sirven. El iPhone 5 pues, Ok, entonces dentro de los arcos o aristas, ¿verdad? Que son los elementos que van a relacionar los nodos, tenemos algunos tipos que son las llamadas ramas, que son arcos o aristas que van a unir un vértice con otro, las llamadas arcos o aristas paralelas o múltiples, que son arcos o aristas que básicamente que comparten un vértice como final e inicio. Para que lloviera, ¿verdad? Qué rico. Y también tenemos las aristas cíclicas, o las de bucle, que básicamente el origen y el destino de la arista es el mismo nodo, o sea que las conectan con sílido. Por ejemplo, si hablamos de una arista paralela, estaríamos hablando, por ejemplo, de una arista cíclica, una arista que conecta con ella misma. Hasta el momento no les hemos puesto dirección. Ok, ya después vamos a ver eso. Y una arista que en el estilo rama, pues básicamente es una arista que conecta un nodo con otro. Ok, o un vértice con otro. Perdón. Ok, seguimos con un poco la parte conceptual. Un grafo ponderado
Básicamente es un grafo en el que cada arco o arista del conjunto de, ¿cómo se llama? De aristas, le vamos a asociar un peso o también llamado W como tal. ¿Ok? ¿Qué es eso? Bueno, hicimos ahora, bueno, la clase pasada, un pequeño grafo. Entonces, sí, por ejemplo, un pequeño grafo en el cual etiquetamos los vértices o los nodos y también pues le pusimos, pues este sería la arista AB, esta sería la arista AC, esta sería la arista CD y esta sería la arista BC. ¿Ok? En este momento no van a, o sea, es diferente el orden de los vértices porque es un grafo como tal no dirigido. ¿Ok? Entonces, como dice por ahí, el, o sea, un grafo ponderado va a ser el grafo en el que cada arco o arista se le asigna, perdón, o se le asocia un peso, o sea, un valor. Por ejemplo, no sé, 100, 60, 10, 70. ¿Ok? Un grafo dirigido, y ahí sí ya empezamos con la parte de ponerle dirección. En un grafo dirigido, un vértice es adyacente a otro si están conectados por un arco, llamado, bueno, por un arco, donde el vértice cabeza es adyacente al vértice cola. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos hablando de grafos dirigidos. Un grafo, bueno, póngale que una arista tiene un grafo es dirigido si las aristas llevan un sentido. Por ejemplo, en este caso. ¿Ok? Esta sería mi cola y esta sería la cabeza del grafo como tal. ¿Ok? Bueno, el grafo no, en este caso de la arista o del arco como tal. ¿Ok? Dice que el vértice es adyacente a otros si están conectados por una cola y una cabeza, donde el vértice cabeza es adyacente al vértice cola. Entonces, vértice cabeza, vértice cola, este es adyacente a este, ya que existe una arista que los une, o una arista que hace que pueda pasar del vértice, digamos, en este caso, X al vértice Y. ¿Ok? En un grafo no dirigido, en este caso, dice dos vértices son adyacentes si están conectados por una arista. ¿Ok? Entonces veamos por acá. Bueno, veamos por acá. En este caso, en el caso de un grafo no dirigido, no le digamos a este. Acá. En el caso ¿Me cierro la puerta, por favor? Sí, no, para descubrir la. Ah, ok. En un grafo no dirigido, decimos que el vértice A y el vértice B son adyacentes si entre ellos los unen o si a ellos los unen una arista. ¿Ok? En un grafo dirigido, ahí cambia la cosa. Ahí decimos que X es adyacente a Y, como dice por ahí. ¿Ok? Ya que están conectados por por una arista o arco dirigido. Y en este caso decimos que Y es incidente, ¿verdad? Al vértice cabeza. ¿Por qué? Porque este es el destino y este va a ser el inicio en esta parte del recorrido. ¿Ok? Aquí ambos se puede decir que son adyacentes. Aquí únicamente X es adyacente a Y, mientras Y es incidente a X. ¿Ok? Entonces, los grafos, como les comenté, los grafos dirigidos son los que tienen, en los cuales cada arista va a tener una dirección como tal. ¿Ok? ¿Qué más? Un grafo dirigido o también llamado digrafo, por si escuchan eso, básicamente, va a consistir en un conjunto no vacío de vértices, ya sabemos que están representados con la letra W, y un conjunto de arcos E, tales que el grafo está, ¿cómo se llama? Compuesto por ese conjunto de vértices y aristas como tal.
Los vértices, como también vimos, se denominan o se llaman también nodos o puntos, y los arcos, como tal, o las aristas pueden llamarse arcos dirigidos o líneas dirigidas. Esto en los grafos dirigidos, ¿verdad? En un grafo dirigido. Dice por acá que un arco, como tal, entonces será un par ordenado de vértices W. Sí, solo sí, V es la cola o el nodo inicial y W es la cabeza. Entonces aquí sí. Por ejemplo, este vértice, no, en este caso este vértice se llama, sí o sí, ZX. Este es el vértice de cabeza y ese es el vértice cola. El de arriba sería el X, Y. ¿Ok? Y ahí sí el orden de los elementos en ese par me va a indicar cuál es el nodo inicio o el nodo cola y el nodo destino. ¿Ok? El nodo cabeza, perdón. No, el nodo cola sí y el nodo destino o nodo cabeza. Dígame. No, digamos, uno explica, o sea, la ampliación central tiene que ver con dos vértices. Pues sí, pueden haber también aristas adyacencia de aristas si unen el mismo vértice. O sea, pero como que alguien no vea, pues ya, pues, Los nodos son adyacentes en un grafo no dirigido si existe una arista que los une. ¿Ok? Pero un grafo no dirigido. En un grafo dirigido, decimos que A es adyacente a B si existe una arista dirigida que va de A hacia B, aunque entonces sería siguiente sería de convertir. del que llega. O sea, decimos que A es adyacente a B y diríamos que B es incidente de A, por decirlo así. Y digamos, bueno, pero la pregunta mía era como, si, digamos, si la incidencia tiene que ver con, pues es decir, una arista que es incidente de un vértice, no que un vértice es incidente. Puedo decir, es que lo puedo decir de esa manera, puedo también decir que una arista es incidente a un vértice, si lo une. Y puedo decir que un vértice es incidente a otro vértice también. ¿Ok? Esos conceptos los vamos a quedar más claros cuando veamos las representaciones de los grafos, como en matrices de incidencia o de adyacencia. ¿Ok? Los arcos a menudo se expresan, aparte de esta nomenclatura, que es como decir un par ordenado, también se puede representar de esta manera. ¿Ok? Donde colocamos la etiqueta es el nombre que va a tener o el identificador que va a tener el nodo, con una línea hacia el nodo destino. ¿Ok? Una línea dirigida, ¿verdad? De esta manera, ¿ok? Para que quede todavía más claro. Se dice entonces que el arco, un poquito también viendo lo que vos decías, se dice que el arco que va de V a W y que W es adyacente o vecino a V. ¿Ven? W va a ser adyacente o vecino a V. Y se dice que el arco, en este caso, el arco de que va de V a W, es incidente en el vértice es incidente, perdón, en el vértice V. Que el vértice V va a ser el vértice de inicio o, en este caso, la cola, por decirlo así, de la arista como tal. ¿Ok? Otros conceptillos ahí, más o menos, dice que cuando un arco básicamente es un par ordenado de vértices idénticos, se dice que ese arco es un bucle, también llamado lazo o también llamado arco cíclico, ¿ok? Ya que parte de un vértice y termina en ese vértice de igual manera, ¿ok? Y se puede expresar igual con el par ordenado, lógicamente bueno, es una representación similar a un par ordenado, donde el vértice inicio y final es el mismo, o si no, con la nomenclatura que vimos de la línea o el arco que va a unir los dos. ¿Ok? Entonces aquí en este caso decimos que el arco de V a W, que va de V a W, y que V es adyacente a W. Perdón, que V es adyacente a V. Y también decimos que el arco V, que va de V a V, es incidente con el mismo vértice como tal. ¿Ok?
En los grafos dirigidos, ya lo votó. No, vamos a ver cómo. Ah, ok, Sí, claro. ya lo votó, digo yo. ¿Ok? El Ahora, gra- Hablando de un poco de algunos conceptos antes de entrarle al tema más práctico, el grado de entrada o el grado interno de un vértice o de un nodo va a ser igual al número de arcos que lo tienen como terminal, ¿ok? Y se va a denotar como, eh, digamos, G' o G o G', póngale, de el vértice como tal. O sea, cuando decimos que el grado de entrada interno de un grafo va a ser igual a la cantidad de nodos, o la cantidad, no, a la cantidad de vértices, perdón, que lo tienen como destino a ese, ¿ok? Mientras que decimos que el grado externo o grado de salida de un nodo como tal va a ser igual al número de aristas que salen de él, o sea, que lo tienen como nodo de salida, ¿ok? Entonces veamos por ejemplo acá. Veamos este nodo de ejemplo que tenemos acá. El grado interno, por ejemplo, de uno, ¿cuál sería? Cero. ¿Por qué? Porque no tiene ni una sola arista que llega a él. El grado interno de 2 del nodo 2 sería igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene una, dos que llegan a él. El grado interno de 3, ¿cuál creen que sería? pues, El grado interno de 3 sería uno, 2 y 3, ya que tiene tres nodos que llegan a él. El de 4 sería uno y el de 5 sería nada. Los externos por su lado son de los que parten. El grado externo de uno sería 2. El grado externo de 2 sería uno porque solo uno sale de él. El grado externo de 3 sería uno y 2. El grado externo de 4 sería uno y el grado externo de 5 es cero porque no tiene ninguna arista que lo tenga como nodo final a él. ¿Ok? Entonces aquí, básicamente, un poquito ahí de concepto. Si tenemos un grafo G constituido por un conjunto de vértices y aristas, ¿ok? Y este es un grafo dirigido, entonces la sumatoria, ¿verdad? De todos los grados internos de los vértices va a ser igual a la sumatoria de todos los grados externos de los vértices, ¿ok? Y eso va a ser igual a el número de, ¿cómo se llama? La totalidad del conjunto de aristas que tiene dicho grafo. ¿Ok? En un grafo dirigido, siguiendo un poquito con la parte de los grafos dirigidos, pueden usarse los vértices como tal o los nodos, pueden usarse para representar objetos y los arcos se pueden utilizar para representar relaciones entre los objetos. De hecho, es muy usado, por ejemplo, bueno, en redes en general, para definir cuál es el orden en el que, pues, bueno, la topología de la red como tal. O sea, si un paquete viaja por la red, de dónde a dónde, cuál es el origen, cuál es el destino. También en representaciones de estructuras un poco más complejas, como redes neuronales. Entonces, cada una de los nodos va a representar pues una neurona con su umbral de activación, su función de activación y demás, y cada uno de las aristas que llegan y parten del vértice van a ser diferentes valores, en ese caso, las que llegan van a ser valores o van a influenciar en que si la neurona como tal se activa o no se activa. ¿Ok? Bueno, damos acá un pequeño más. Muchas señales por acá, una parte. Ok, interesante para que vean una aplicación como tal de esto. Ok, vean, por ejemplo,
Este es un ejemplo de una red neuronal profunda. eh, pues básicamente, como lo vemos, es un grafo dirigido. ¿Ok? Las redes neuronales es un tema de la IA bastante interesante, en las cuales pues tenemos, ¿cómo se llama? Tres niveles de capas, en este caso, capas de entrada, capas de salida y las capas intermedias. Entonces, cada uno de estos, como ven, es un nodo, ¿ok? Un vértice, y cada una de las conexiones o las interacciones van a representar la relación que tiene un nodo con el otro. Una red neuronal basa su funcionamiento en eh, ¿cómo se llama? En el funcionamiento del cerebro humano. Ustedes saben que las neuronas básicamente son células cerebrales, y basan eh, ¿cómo se los explica de manera sencilla? Basa bueno, su funcionamiento en la relación que existe de la unión entre neuronas. Esa relación se llama sinapsis. Entonces, una neurona se junta con otra, o sea, se interconecta con otra, y eso va a tener como un cierto nivel, como un cierto peso. Son impulsos electromagnéticos. Entonces, dependiendo de ese peso, va a afianzar, por decirlo así, el conocimiento y lo que puede aprender o no esa red neuronal en este caso. ¿Ok? Entonces, esto es una aplicación bastante interesante y muy, eh, ¿cómo se llama? Tecnología, pues, al alcance, o cómo les digo, tecnología actual, por decirlo así, que no es nuevo, pero que está tomando, o que ha tomado, pues, muchísimo auge en los últimos años con respecto al desarrollo de IAs, o lo que se llaman inteligencias artificiales, pero mal llamado así. Pero básicamente es una parte de la, ¿cómo se llama? De la IA, redes neuronales, y en las que o en las que nos basamos en teoría de grafos. ¿Ok? Los grafos como tales, siguiendo un poco, pueden clasificarse en grafos simples, multigrafos, o también pueden llamarse pseudografos. ¿Ok? ¿Qué será cada uno de esos? Bueno, un grafo simple, ¿ok? Va a estar compuesto por un conjunto no vacío de vértices y un conjunto de arcos, ¿ok? Donde se tiene un conjunto de pares de elementos distintos de V. Vean, por ejemplo, acá tenemos el conjunto V, es el conjunto de vértices o nodos. O sea, 1, 2, 3, 4. Eso fue por el tipo perdón, el tipo de etiquetas que le introducimos que les pusimos a los vértices. Y tiene un conjunto de aristas. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2 y 4, 3. De hecho, con solo esto y sabiendo que G es un grafo constituido por un grupo de vértices, un grupo de aristas, perfectamente podemos construir el grafo. ¿Ok? De hecho, no es necesario ni siquiera tener la representación o el dibujo del grafo, sino que con solo conocer el conjunto de vértices y aristas, podemos dibujar de manera directa el grafo como tal. ¿Ok? Un multigrafo. Bueno, es importante que en el grafo simple, este, todo el conjunto de aristas en E no hay, por decirlo así, repetidas, son todas diferentes para que sea un grafo simple. Ahora bien, un multigrafo, básicamente, también está compuesto por un grupo no vacío de vértices y un grupo de aristas, ¿ok? En el que puede haber arcos múltiples. ¿Qué son arcos múltiples? Bueno, también los llamados arcos paralelos, aquellos que conectan el mismo vértice o el mismo par de vértices, ¿ok? Tal es este ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos dos aristas que van a interconectar a este nodo y a este otro nodo. O dos arcos, aristas o arcos que los van a conectar. Entonces, en este caso, el grafo pasa a llamarse multigrafo. ¿Ok? Y un pseudografo
Básicamente también es un grafo G compuesto por un conjunto de este, vértices y un conjunto de arcos o aristas en el que se permite que haya arcos múltiples, ya sea arcos paralelos y también los que se llaman lazos o arcos cíclicos, ¿ok? Que son los que van a tener el vértice de origen y destino siendo el mismo, ¿ok? Eso es un pseudografo. Grafos simples, no permitimos tener paralelos y no permitimos tener lazos o arcos cíclicos. En los multigrafos podemos tener grafo, arcos o aristas paralelas, repetidas. Y en el pseudográfico, grafo, perdón, adicional a que podemos tener repetidas, podemos tener arcos cíclicos. ¿Ok? Un grafo simple básicamente, podemos decir que es un pseudográfico, el grafo, perdón, en el que no se permiten arcos múltiples ni lazos. Y un multigrafo va a ser un pseudografo en el que se permite que haya arcos múltiples, digámoslo de esa manera. ¿Ok? Esas primeras partes es un poquillo medio aburridillo, pero pues, es que si empezamos a darle a los algoritmos y hablamos de conceptos y uno dice, ¿qué era adyacencia? ¿Qué era un camino? ¿Qué era un pseudografo? ¿Qué era un multigrafo? Entonces, pues nos vamos a perder. Entonces, pues sí o sí es importante pues conocer la parte introductoria del tema. Un camino, o también llamado cadena, en un grafo dirigido, ¿verdad? Tiene que ser dirigido para poder irme tomando, ¿cómo se llama? Ir tomando camino, por decirlo así. Va a ser una secuencia de vértices. Perdón, hijo, Dios mío. Va a ser una secuencia de vértices V1, V2 hasta V sub n, tal que vamos a tener arcos que va de V1 a V2, de V2 a V3, de V3 a V4 y así hasta Vn. O sea, que nosotros vamos a delimitar un camino, ejemplo, bueno, es un grafo cualquiera, A, B, C y D. Esto quiere decir que sí o sí va a existir este arco, sí o sí va a existir. Este arco, sí o sí también tiene que existir este arco A, B, B, C y de C a D. ¿Ok? Y esto es lo que llamamos camino o cadena, básicamente. ¿Ok? Entonces, un camino es el que va de un vértice inicial a un vértice final, pasando por los vértices o pasando por los vértices que están entre ellos. No todos los del grafo, no es necesario, sino que los que se permitan o los que puedan unir. ¿Ok? O sea, dígame, Nada, ¿qué? nada, ahorita sí creo que no ha llegado a la parte de la longitud, ¿verdad? No, porque no he dicho la palabra longitud. Pero, Ahorita que diga longitud, ahí se me puede preguntar. La longitud de un camino va a ser el número de arcos en ese camino. En ese caso, n-1. Ahora sí, colombiano. perdón, n. O sea, digamos, se cuenta con, Aquí vamos, del vértice E1 al vértice n. ¿Cuántos vértices hay arriba en el camino? pues, sí, ya no es uno, pero digamos, el tiempo que uno va entre dos está bien, sí. Sería como, Sí, sabemos de, o sea, la respuesta, se cuenta, digamos, el verbo y el impacto. sí, porque dice que es el número de arcos en ese camino. Ah, ok, ok. ¿Y cuántos arcos, por ejemplo, había en aquel? Tres. Ya entiendo. O sea, sí pensé que N es el número de nodos. por los que pasaba, digamos, porque ahí salen números estadounidenses en el sur. Pero también cuenta el número, digamos, porque sale de ahí. Es que lo de arriba, lo que está en el primer bullet son vértices, no son arcos. O sea, esto es vértice que va de N. Y estos son los vértices por los que pasa ese camino, ¿verdad? ¿Ok? Solo se queda un extremo. No es quitar un extremo, es La cantidad de errores.
La cantidad, pues sí, es el número, en ese camino particular, es como que usted diga, bueno, vamos a ver por acá un pequeño ejemplo rápido. Claro, si escribo tal vez, ¿verdad? Veamos este ejemplo en particular de un grafo dirigido. Bueno, si carga. Ok, veámoslo acá. Vamos a ver si se cargó. Qué cochinada. De- aquí está, qué lindo. Ok, y si le damos clic acá, ahí está el grafo. Ok, entonces, si yo les dijera ahí, bueno, tracemos un camino que vaya de... Este grafo está bastante purete. Pero bueno, un camino que va de 7 a 10. ¿Cuáles son los elementos que ustedes pondrían? Sin importar de son las metas, pues, No, tiene que importar porque es un grafo dirigido. de 11 y de 11 a 10. De 7 a 11 y de 11 a 10. ¿Cuántos, cuántos Son arcos tenemos ahí? 2, ¿Cuántos vértices estaba conectando? 3. ¿Cuántos arcos tenemos? 2 n-1. Ah, ¿Ok? Ahí para que no se les haga enredo. entonces n es el número de vértices y pues, el número de veces va a ser en el zoom. Pues, o sea, n sería, sí, el número de vértices. N es el número de vértices, correcto. Ok. Entonces, básicamente sería eso. Dice, se pueden repetir vértices y arcos. ¿Ok? Es importante. Se podría repetir vértices y arcos en un camino. No hay problema. Y dice, como caso especial, un vértice sencillo V por sí mismo denota un camino de longitud cero que va de V a V. ¿Ok? O sea, si este fuera el camino, bueno, en este caso, el vértice que, como tal, un camino de A a A sería cero. ¿Por qué? Porque tenemos un vértice y n-1 es igual a cero. ¿Ok? Es un caso, este, eh, especial, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Seguimos con la parte de nuestros caminos. Dice que un camino simple, básicamente, es un camino en donde todos los arcos son distintos. ¿Ok? Los arcos son distintos. Podemos repetir vértices como tal. Entonces, vámonos por acá, más fácil. Antes de ponerlo ahí, para que les quede también la grabación. Perdón, las aristas son lo que une un vértice con otro. Y cuando hablamos de dirigido, es que lleva una dirección. Nodos o vértices, arcos o aristas. Los nodos o los vértices son, básicamente pueden representar objetos, cosas, y las aristas o los arcos van a representar la relación de entre esas cosas, por decirlo así. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a verlo, un grafo dirigido. En un grafo dirigido, lo que quiero ver es que tenga el bendito grafo acá. ¿Ok? Nada más, por ejemplo, este grafo que tenemos por acá. Dice acá, un camino simple es un camino
en donde todos los arcos son distintos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos sacar un camino de la A hasta, hasta la A, perdón, ¿qué? Ah, se apagó el proyector. ¿Y qué le pasó a esto? Gracias. Si proyecto el partido y no gana el Borussia, ya va, caso. Dios mío. Pues me traigo mi proyector mejor. Ahí está, ya empezó a. Ok, ahí viene. Ok, ok, vean este caso. Ahora sí ya lo estamos viendo bien. Dice, el camino simple es un camino en donde todos los arcos son distintos. Vean este ejemplo. Bueno, ahí sí alcanzan a verlo, ¿verdad? Que traté. Ah, aquí está. ¡No, hombre! Este slide player que va. Ah, aquí está. A ver si lo podemos poner. Ah, ay, vea qué bonito nos quedó eso. Ahora sí. Dice, un camino simple es un camino donde las aristas son diferentes. Por ejemplo, un camino simple acá de 4 pasando a 1, a 2 y a 5. ¿Ok? Este es un camino simple. No estoy diciendo que es el que une a todos. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, eso es un camino simple. Podríamos definir otro camino simple. Épale. Vamos a definir otro camino simple. Voy a ponerle pausa. ¿Ok? Donde podemos partir perfectamente del 4, pasando por el 1, 2, 5 y volviendo a llegar al 4. Ven que todas las aristas serían diferentes. ¿Ok? Eso por un lado. Vamos a ver acá. Dice, un circuito básicamente es un camino simple cerrado de longitud por lo menos 1. ¿Ok? Que es, cuando hablamos de longitud 1 es que tiene por lo menos una arista que empieza y termina en el mismo vértice. Se pueden repetir vértices como tal. Entonces, si nos vamos al ejemplillo ese que acabamos de poner, ¿ok? El ejemplillo ese que acabamos de poner, ¿dónde tendríamos acá, por ejemplo, pero qué cosas, no? ¿Dónde tendríamos acá un circuito? Es un camino cerrado de longitud por lo menos 1, donde el vértice inicial al final es el mismo. Entonces, por ejemplo, de 4 a 1, de 1 a 2, de 2 a 5 y de 5 a 4. ¿Ok? Entonces ven que ahí cerramos el circuito como tal. ¿Ok? Eso es el concepto de circuito como tal. Un camino elemental, dice, es un camino simple en donde todos los vértices son distintos, exceptuando tal vez el primero y el último. ¿Ok? ¿Por qué exceptuando tal vez el primero y el último? Bueno, porque dependiendo de si queremos llegar o no de donde partimos. Entonces, básicamente, un camino elemental es un camino donde todos los vértices por los que estamos pasando son distintos. ¿Ok? Y un ciclo es un camino elemental, ¿verdad?
donde todos los vértices son distintos, exceptuando tal vez el primero y el último. Entonces, un ciclo será un camino elemental cerrado de longitud por lo menos 1 también, es decir, que va a empezar y terminar en el mismo vértice, tal cual el que habíamos ilustrado aquí. Por ejemplo, 4, 1, 2, 5 y 4. ¿Ok? 4, 2, 1, 5 y 4. De hecho, por aquí también exponían, creo que, bueno, ese es un grafo no dirigido como tal. Entonces aquí decía, por ejemplo, un ciclo también 2, 5, 2, 5, 1. Bueno, es que es este en particular. En este caso, no, 4, 1, 2, 5 y 4, creo que es la última opción. También otro ciclo podría ser perfectamente 4, 5, 5, 4. ¿Ok? 4, 5, 5, 4. Ok. Unos conceptos en general. Veamos este para ilustrar mejor. Un camino, 1, 3, 2, 4, 3, 2. 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 4, del 4 al 3 y del 3 al 2. ¿Ok? Este es un camino como tal. No estamos diciendo que sea elemental ni nada. Un camino simple, ¿ok? Vendría siendo del 1, en este caso, del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 3. ¿Ok? Un circuito, en este caso, por ejemplo, del 3 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 3. ¿Ok? Un camino elemental donde todos los vértices son diferentes, exceptuando tal vez el primero y el último, del 3 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 4. ¿Ok? También podría ser del 4 al 3, pero ya se convertiría en un ciclo como tal. ¿Ok? No, es que puede ser, esto es un ejemplo nada más. Podría ser un camino elemental con 1 al 3 y del 3 al 2. Podría ser perfectamente. Otro camino elemental puede ser del 1 al 2 y del 2 al 4 y del 4 al 3. 1, 2, 4 y 3. Ven que se puede. Son varias opciones, no es que son los únicos que hay ahí. ¿Ok? Y un ciclo es un camino elemental donde todos los vértices son distintos, exceptuando el primero y el último. Por ejemplo, del 3 al 2, del 2 al 4 y del 4 al 3. ¿Ok? Eso básicamente, chiquillos, son los conceptos de caminos como tal. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver representaciones de grafos dirigidos. ¿Ok? Los podemos representar, pongámosle que los podríamos representar definiendo, como lo hicimos acá, el conjunto de elementos del grafo. Si lo vemos de esa manera, ahí podríamos, bueno, sabemos que nuestro grafo, el conjunto de vértices van a estar 1, 2, 3 y 4. El conjunto de aristas, recordemos que es dirigido, entonces ahí dice que va a haber una unión de 1 a 2, una unión de 1 a 3, de 2 a 4, de 3 a 2 y de 4 a 3. Entonces es fácil, uno, sin ver eso, uno sabe que va a haber una de 1 a 2. Vamos, no sé, dibujarlo como sea. De 1 a 2, de 1 a 3. También hay uno que va de 2 a 4. Entonces, eso quiere decir que hay un 4 acá. De 2 a 4. De 3 a 2. O sea, de 3 acá. ¿Ok? Y de 4 a 3. Y ahí tenemos el grafo dibujado. Y se le pareció a eso, prácticamente, ¿verdad? Solo que ahí está bien bonito. Entonces, es una representación de los grafos, otra puede ser esta representación de los grafos, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que conocer la cantidad de vértices y las aristas como tal. Recordemos que estamos hablando de primera entrada de grafos dirigidos. Esto aplica para grafos dirigidos, o sea, donde las aristas tienen una cola y una cabeza. ¿Ok? Otra manera de representarlo será a través de lo que se llama la matriz de adyacencia. ¿Ok? Entonces dice, otra representación común, como les comento, es la matriz de adyacencia.
La matriz de adyacencia para un grafo G va a ser una matriz A. A es el nombre que le vamos a dar a la matriz de dimensión n por n, donde n, ¿qué es? El número de grafos, el número de vértices o nodos, donde las entradas A sub i j, o sea, filas y columnas, cuentan con el número de arcos que van desde el vértice i, que va a ser el vértice inicial, al nodo j o nodo terminal. ¿Ok? Entonces, la matriz A que representa este grafo no es simétrica en general. Esta matriz no va a ser simétrica de manera general. Si G es un grafo simple, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la entrada, o sea, que no va a haber arcos, ¿verdad? O sea, no va a haber ciclos. Es arcos, digo yo, no van a haber lazos, mejor dicho. Ajá. ¿Por qué no va a ser simétrica? Porque si para que fuese simétrica, vamos a ver, por ejemplo, esta que está acá, adelantando un poquito, esta sería, por un lado van a estar los vértices, ¿ok? Y por el otro también los vértices, ¿ok? Aquí tenemos, vamos a hacer, aquí tenemos nuestra matriz. Entonces, ¿qué dice ahí? Las entradas A y J cuentan el número de arcos que van del vértice inicial I al J final. Entonces, por ejemplo, en esta, de 1 a 1 va a 0, ¿verdad? De 1 a 2, de 1 a 2 hay 1. De 1 a 3 hay 1. De 1 a 4 no hay nada. ¿Ok? Vamos con el 2. Del 2 al 2 no hay nada. ¿Ok? Esta es una matriz que no tiene que no tiene nexos, ¿verdad? Que no tiene nada de eso. Una matriz no, un arco. Eso se llama lazo o arco cíclico. Ajá, cuando parte de él y llega a él mismo. ¿Ok? Entonces, este tampoco, de 3 a 3 no va a haber nada, y de 4 a 4 no va a haber nada, tal cual dice ahí, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, de 2 a 1 no hay nada. De 2 a 3 no hay nada. Y de 2 a 4 hay 1, total de 1. De 3 a 1 no hay nada. De 3 a 2 hay 1. De 3 a 3 no hay nada. Y de 3 a 4 no hay nada. De 4 a 1 no hay nada. De 4 a 2 no hay nada. Y de 4 a 3 hay 1. ¿Ok? Por el hecho de que los grafos, las aristas llevan dirección, no es una matriz simétrica. O sea, si lo partimos de aquí para allá, no es igual que si lo partimos de acá para acá, ¿verdad? Vean aquí. Eso no es un espejo de esa parte. Entonces, en este caso particular de las matrices, ¿cómo se llama? De las matrices, de los grafos dirigidos, la matriz de adyacencia puede que no sea simétrica. O sí puede ser simétrica también, pero no es regla de que sea simétrica. Sí, ¿ok? Dice, por ejemplo, acá que este, si es un grafo simple, ¿verdad? Donde no hay arcos, donde no hay lazos y donde no hay este, arcos paralelos, por ejemplo, esto no existe, ¿verdad? Sabemos que la entrada que va de I a J es 0 y la entrada que va de I a I es 0 y la entrada que va de I a J va a ser o 0 o 1 nada más. ¿Por qué 0 o 1? Porque solo hay una arista que los puede unir. ¿Por qué? Porque es un grafo simple. Si fuera un grafo, un multigrafo, ¿ok? Pues ahí sí, porque en el multigrafo sí se permiten las aristas paralelas. ¿Ok? Y dice, si G es un multigrafo, ¿verdad? La entrada I va a ser igual a 0. ¿Ok? Eso es básicamente esto, que no puede haber
que no puede haber arcos, que no puede haber lazos. ¿Ok? Básicamente. Veamos por acá este ejemplillo. ¿Ok? En este ejemplo estamos un grafo, básicamente. Este grafo, pues, es un multigrafo y pseudografo y todo el asunto. Entonces veamos la representación. Difiere de esta que tenemos aquí, lógicamente, porque aquí estamos viendo que hay una arista paralela, ¿verdad? Uno, nada más así. Y aparte de eso, hay un lazo. ¿Ok? Entonces, si armamos nuestra matriz de adyacencia, de uno a uno no va nada. De hecho, de uno a nada va nada. Entonces, todas las entradas donde el origen es uno van a estar en cero. Si vamos con el 2 para el uno sí va a haber una arista. Del 2 para consigo mismo, hay una arista, ¿ven? Es la arista F. Del 2 para con el 3 hay cero y pues del 2 para el 4 hay 1. Del 3, del 3 para con el uno no hay nada, para con el 2 hay una arista, para el 4 no hay nada y para el 3 tampoco hay nada. Por último, la del 4, vean la del 4. Del 4 hacia el uno hay dos aristas, la G y la C. Entonces, de 4 a 1 hay una y dos en total. ¿Ven? Ahí sí. Y de 4 a 2 no hay nada. De 4 a 3 hay una arista y de 4 a 4 hay cero aristas. ¿Ok? Eso es lo que es la llamada matriz de adyacencia para la representación de grafos dirigidos como tal. ¿Ok? Otra o una variante de esa matriz es lo que le llamamos la matriz de adyacencia, pero etiquetada. ¿Ok? Básicamente, la matriz de adyacencia etiquetada va a ser una matriz para un grafo G de dimensiones igual n por n, donde n es el número de nodos, donde cada entrada de la matriz, en lugar de decir el número de aristas que parten de esa fila hacia esa columna, o que parten de I a J y llegan a J de destino, lo que va a tener básicamente es la etiqueta o también la ponderación del arco que va del vértice I al vértice J. ¿Ok? Dice por acá, si no existe un arco que va de I a J, debe emplearse como entrada para esa parte de la matriz un valor que no sea una etiqueta válida, ¿ok? Dependiendo ¿cómo se llama? De cómo esté etiquetada de cómo esté etiquetado. Puede ser un valor, qué sé yo, una rayita, un signo menos o un signo infinito en el caso de valores numéricos, ¿ok? Veamos este ejemplo particular. Esta es la matriz de adyacencia etiquetada. Entonces, como vemos ahí, lo que vamos a colocar no es la cantidad de arcos, sino lo que vamos a colocar es la etiqueta de los arcos que va de I, que representa las filas, a J, que representa las columnas. ¿Ok? Entonces, igual que el otro, de uno a nada, desde uno a los demás no va nada. Entonces van, por ejemplo, rayitas, guiones o lo que uno quiera poner. De el De 2 hacia uno está la A. De 2 hacia el mismo está el F. De 2 al 3 no hay nada. Y del 2 al 4 está el D. Idem con 3, por ejemplo. Del 3 al 1 no hay nada. Del 3 al 2 está la E. Del 3 al 3 no hay nada. Mientras que del 3 al 4 tampoco hay nada. Vean lo que pasa con el 4 al 1. Del 4 al 1 está tanto la C como la B. Entonces, como están etiquetadas y la etiqueta no es numérica, entonces podemos colocar perfectamente las dos. Si no estuviese etiquetada, ahí dice, podemos colocar las dos si fuera un número normal o una ponderación, un promedio tal vez podría ser entre los dos. Pero a la hora de esa construcción con el promedio queda muy complicado pasar de la matriz etiquetada
al grafo, porque no vamos a ver el valor, no vamos, no sabríamos el valor concreto de cada uno de las aristas. No, porque por ejemplo, si aquí yo te digo que esta vale 5 y esta vale 10, el promedio sería 5 más 10, 15, entre 2, 7.5. Aquí iría un 7.5. Entonces no sabrías en la etiquetada, sí. En la otra, pues sí, vas a tener eh, dos aristas nada más. En este caso, esta matriz de adyacencia etiquetada vale o la empleamos porque las aristas tienen etiquetas. ¿Ok? En el otro, como habíamos visto acá, las aristas, bueno, también tienen etiquetas, pero no importa no me interesa la etiqueta como tal, o no tendría etiquetas como tal. Sí, contiene el nombre de las etiquetas propias, porque con esta, vos sabes que vas a poder dibujar una arista que va de 2 a 2 y esa arista se llama F, o le pusimos F, o tiene un peso de F. ¿Ok? Ok. ¿Qué dice por acá? Un poco. Bueno, la ventaja de usar una matriz de adyacencia es que el tiempo de acceso requerido a un elemento es independiente del tamaño de V, o sea, es independiente del tamaño de nodos que tengamos. Y también va a ser independiente del tamaño de la matriz. ¿Ok? La desventaja, en este caso, de usar una matriz de adyacencia, es que requiere un espacio esta es una medida como tal de complejidad y de espacio. Se puede medir como complejidad, en este caso espacio, de O de n cuadrado, aun si el grafo tiene menos de n al cuadrado arcos. O sea, va a ser más. Muy bien. Robert, manda huevo un C4, haciendo ¿Con qué? un C4. C4, ¿qué? ¿Va a volar la EXI? Ah, yo creí que estaba haciendo una bomba de esas de plástico. Robert, hoy solo sabe materia. Eh, pues, ¿qué te diré? Que calcules. Ajá, ajá. Si quieres engañar, yo soy que. No, gracias. Le creo. Entonces, solo más, no, y se han dado. Voy a ver si tal vez lo grabo. No, y tenemos carados. Yo los conozco, yo sé lo que tengo, pero ahí está sentado, viendo el partido. Ah, tú vas a dónde todo. Ah, muy bien. Ve, ahora sí estoy. Bueno, chao. De hecho, chiquillos, solo para examinar o recorrer la matriz, chao. La matriz se puede requerir un tiempo de O de n cuadrado, tenemos esta medida, bueno, esto es 1 a omega de n u omega de cualquier valor que básicamente me mide la complejidad pero espacial y O, que es otra medida que van a ver en estructuras de datos que me va a medir la complejidad en tiempo. ¿Ok? Una me mide espacio y otra tiempo. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Ah? Ok. Para evitar esta desventaja, podemos utilizar otra manera de representar grafos dirigidos que se llama la lista de adyacencia. Pero para la lista de adyacencia la vamos a ver a las 2:30 porque ya están cayendo de sueño. Entonces, pueden ir en este momento a tomarse exactamente 10 minutos para tomar agua, ver el resumen del primer tiempo y a las 2:30 en punto, de 2:30 en punto a 3:20 en punto, seguimos con el tema de grafos. ¿Ok? Ok, chicos. Bueno, continuamos entonces, como les venía comentando, después del break. Este, otra manera de representar una matriz, perdón, va a seguir, un grafo, en este caso dirigido, es a través de una lista de adyacencia. ¿Ok? La lista de adyacencia o en una lista de adyacencia, básicamente para un vértice, ¿ok? Un vértice cualquiera y de la lista, en algún orden,
básicamente vamos a tener lo siguiente. Podemos representarlo mediante un arreglo, tal cual lo hemos visto en Program, un array, en donde el elemento cabeza, ¿ok? Va a ser una especie como de apuntador. Todavía no hemos visto punteros en Programa 1, los de Programa 2 pues ya los vimos, a una lista de adyacencia con otro vértice como tal, ¿ok? Esta parte les va a ser medio enredado. Mejor nos vamos directamente a la representación y se los explico acá, ¿ok? Vean aquí. Esto es lo que se llama una lista de adyacencia para representar ese grafo que tenemos ahí, ahí como tal. ¿Ok? Como vemos acá, vamos a tener un pequeño vector con todos los nodos. 1, 2, 3, 4 y los n elementos que tengamos. Entonces, cada uno de estos lo que tiene es un apuntador o es a su vez una lista con todos los vértices, con todos los nodos de los cuales este nodo es adyacente, ¿ok? O sea, de los cuales puedo llegar a partir de uno directamente, ¿ok? Como de uno no sale ninguno, entonces ven que la lista de uno está sin nada. Ahora analicemos el 2. Del 2 yo puedo llegar al 1. Entonces, puedo llegar al 1. Del 1, más bien del 1 no. Del 2 también puedo llegar a ¿dónde? Al 2. ¿Ok? Entonces, aquí contendremos una lista de todos los nodos, ¿ok? De los cuales puedo llegar desde el 2, pero directamente, ¿ok? De los cuales hay una arista que los une, donde tiene al nodo, en este caso 2, como cabeza, perdón, como cola, y a esos como cabeza. Dígame. No, es que no es que va. Esta nomenclatura no es que me voy del 1 al 2. Esta nomenclatura es que del 2 puedo ir al 1, también puedo ir al 2 y del 2 puedo ir al 4. Eso es lo que me dice. Esta notación, ¿quién está llevando programa 2? Yo, pero apenas estoy tocando llama, no, así que entonces todo cambiar como dos libros. No, no, bueno, sí, sí podría cambiarlo, pero digamos que el orden al final no es indispensable, ¿ok? O sea, no he visto punteros. Sí, punteros para sí. De hecho, ahora es un examen mucho. Bien bravo. Maíz algo. Nada fue maíz algo. Ese, simplemente puede no compilar. El papel siempre va a cumplir. Entonces, aquí se los voy a poner en notación de arreglos para que nos quede más claro. Esta es la notación como de lista enlazada. Entonces, del 1 no va a ningún lado. Del 2 puedo ir al 1, al 2 y al 4, ¿verdad? Espera. Del 3 puedo llegar al 2. Del 4 puedo llegar al 1 y otra vez al 1, ¿verdad? Nada más. Ah, no. Y al 3. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es como decir una matriz, pero chamusqueada, ¿verdad? O sea, como una matriz rara aquí, o sea, no es una matriz. Así mismo. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es el arreglo de vértices y este arreglo, pues, aquí van a estar los vértices y estos son los vértices incidentes a él o los vértices adyacentes a partir digamos, de 1, 2, 3. Son los vértices adyacentes a los que puedo llegar con él, básicamente. ¿Qué ventajas tiene este? Bueno, que no voy a tener que recorrer toda una matriz para ir buscando las adyacencias, sino que simplemente, los vértices son adyacentes, sino que simplemente me posiciono en el que es y recorro el arreglo nada más. ¿Ok? Entonces,
representaciones por conjuntos, ¿verdad? Más, si quisiésemos tomar, sin ver eso, si quisiésemos tomar de acá y analizar, entonces decimos, bueno, este es un grafo G que está compuesto por un conjunto de vértices y aristas, donde los vértices en este caso serían 1, 2, 3 y 4. Y en este caso las aristas serían, uno ve que de 1 a nada no hay nada, entonces hay una arista que va de 2 a 1, una arista que va de 2 a 2, otra arista que va de 2 a 4, una arista que va de 3 a 2, otra arista que va de 4 a 1, otra que va de 4 a 1 y por último una que va de 4 a 3. ¿Ok? Entonces aquí hay una representación en conjuntos. Tenemos la representación pictográfica o el grafiquito, el grafo, el grafos, el gráfico. Muy bien, muy bien. Y tenemos la matriz de adyacencia, la matriz de adyacencia etiquetada y lo que se llama lista de adyacencia como tal. Recuerden que estamos hablando en este momento de grafos dirigidos. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Más claro? No puede estar. ¿Ok? Ahora bien, para los grafos no dirigidos, que ya cambiamos el cassette. Ya no tenemos aristas que tienen una dirección, o sea, no tienen cabeza ni cola, cola y cabeza. ¿Ok? Entonces, parte de la terminología que usamos para grafos dirigidos, la usamos para grafos no dirigidos. Entonces, básicamente un grafo no dirigido G va a ser un conjunto no vacío de vértices V y de aristas E. ¿Ok? Los vértices en los grafos no dirigidos son también nodos o puntos. Las aristas básicamente es un par. Y ahora vean la diferencia. Este es un par no ordenado. ¿Ok? Sigue ganando el Dortmund. ¿Ah? Sí. Es un par no ordenado, ¿ok? De vértices. ¿Qué quiere decir que es un par no ordenado? Bueno, que la arista XY es igual que la arista YX. ¿Por qué? Porque no vamos a tener dirección en las flechitas o dirección en los arcos o las aristas. ¿Ok? Dice por ahí, los vértices V y W son adyacentes si existe una arista básicamente que los une. ¿Ok? Ya no es acá, por ejemplo, que A es adyacente a B o B es incidente con A, ¿verdad? Aquí con solo que exista son adyacentes, tanto A con B como B con A. ¿Ok? Se dice que la arista es incidente, o sea, la incidencia de la arista como tal es incidente tanto a B como a A. ¿Ok? La adyacencia entre nodos es en ambas direcciones, este con este y este con este, y la incidencia de la arista es tanto con B como con A como con B, tal cual. De hecho, el vértice aquí podría ser tanto A, B como B, A, cosa que en este caso es totalmente distinto, ¿verdad? En este no, en este serían diferentes. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Sí. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Qué están viendo ahí, chiquillos? Bola. ¿Cuánto va el grafo? Claro, Sí. Sigue siendo hayas. Ah, sí, sí. Está bien. Ok. El número de aristas incidentes con un vértice V en un grafo no dirigido G se llama grado o valencia de V y se denomina como G de V.
¿Se acuerdan que en los grafos dirigidos, se acuerdan? Manda, me lo acabamos de ver, que ahí teníamos el grado interno y el grado externo de un vértice. O sea, las aristas que llegan y las aristas que salen de él. En el caso de los grafos dirigidos, no dirigidos, perdón, lo que tenemos es simplemente el grado como tal, o la valencia de un vértice o de un nodo en particular. ¿Ok? Los lazos, y aquí es importante esta parte, en estos en particular, los lazos para sacar los grados van a dar 2 unidades en vez de una. ¿Ok? ¿Se acuerdan acá? Bueno, en este mismo ejemplo, cuando teníamos un lazo, ¿ok? Entonces aquí contábamos que había una que sale y aquí una, bueno, una que llega y aquí sería una que sale, ¿verdad? En el grafo dirigido. Como aquí no hay, ¿verdad? Como aquí únicamente tenemos el grado valencia, entonces cuando hay un arco, este arco va a dar 2 unidades al grado. Por ejemplo, el grado de A sería igual a 2. ¿Ok? Tiene todo el sentido del mundo. Porque, bueno, en la práctica, los grafos no dirigidos, ¿ok? Se emplean para decir que hay dirección en ambos lados. O sea, que tanto sale este de acá como este de acá. ¿Ok? O sea, tanto hay dirección, por ejemplo, acá, de 1 a 2 como de 2 a 1. No es como en el otro. Si este apuntaba para acá, solo había camino de 1 a 2 y no de 2 a 3. ¿Ok? Los vértices de grado 1 también se denominan terminales. ¿Ok? ¿Por qué de grado 1 se denominan terminales? Bueno, porque ahí o va a salir o va a terminar. ¿Ok? Un vértice de grado 1 acá en este grafo no hay, pero habría, habría uno, por ejemplo, acá. En el dado caso que aquí tuviésemos una arista, F, G, H. ¿Ok? Entonces, ajá, el de 5, correcto. El de 5 pasaría a ser 1 y el de 3 pasaría a ser 3 también. ¿Ok? Y este en particular se denomina, como dice aquí, terminal, porque ya sea que termina aquí o bien parte de acá, porque esto es en ambas direcciones, es como que tuviéramos esto. ¿Ok? Básicamente es como que estuviéramos así. Entonces, cuando ustedes ven también en notación de grafos, en ocasiones se ven las rayitas para los dos sentidos. ¿Ok? Que en la misma, la rayita, la arista o el arco para ambos sentidos. O sea, no está mal escribirlo así, pero estamos hablando de un grafo no dirigido. ¿Ok? Ok. ¿Qué dice por ahí? Los vértices de grado 0 se denominan aislados. Entonces, si lo mantenemos como en el original, el 5, como no está conectado con nadie, se denomina básicamente se denomina, perdón, vértice o nodo aislado. ¿Ok? Y hay un tipo especial de grafo no dirigido que se llama grafo regular si todos los vértices tienen el mismo grado. Ejemplo, podría ser, vamos a ponerle otros nombres. A, B, C, U. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es el grado de A? ¿El de B? ¿El de C? ¿Y el de D? Otro grafo regular podría ser este. Tres cada uno, ¿no?
y cuando todos los vértices tienen el mismo grado. Ok. Los vértices de un grafo no dirigido pueden usarse igualmente como en los grafos dirigidos para representar objetos, mientras que las aristas se pueden utilizar para representar también relaciones entre los objetos. ¿Ok? Y al igual que los grafos dirigidos, los grafos no dirigidos se pueden clasificar, perdón, en grafo simple, multigrafo y pseudografo. Siendo, por ejemplo, un grafo simple, dale acá. Siendo, por ejemplo, un grafo simple, el grafo que está compuesto o que donde no vamos a tener ni arcos, ¿verdad? Ni lazos, y tampoco vamos a tener arcos o aristas paralelas. ¿Ok? Eso es un grafo simple. Tal cual este ejemplo que vemos acá. O sea, ahí no hay, aquí no tenemos ni paralelos, ni lazos. ¿Ok? El multigrafo es un grafo que básicamente permite tener arcos repetidos. ¿Ok? Nos permite tener ¿cómo se llama? Sí, aristas o arcos repetidos, o sea, paralelos, que tengan el mismo o que tengan los mismos vértices en común como tal. Aquí hay que tener más cuidado, ¿verdad? Porque si uno lo puede identificar acá, 1, 2, 1, 2, uno dice, ah, sí, ¿qué pasa si ponemos 2, 1 y 1, 2? Que como es no dirigido, viene siendo el mismo, ¿verdad? Como les había comentado. Este, no hay dirección como tal. ¿Ok? Y el pseudografo, básicamente, eh, se permite que hayan aristas múltiples, o sea, paralelas, y lazos o aristas cíclicas. ¿Ok? El pseudografo como tal. Entonces ahí podemos tener tanto aristas en paralelo como lazos de aristas o aristas estilo lazo que salen y entran al mismo vértice como tal. ¿Ok? Un grafo sí, pseudografo que no permite que haya aristas múltiples ni lazos. Y el multigrafo también es un pseudografo en el que se permiten que hayan aristas múltiples si uno quisiese verlo de manera, dándole como, digamos, vuelta a la equivalencia como tal. ¿Ok? También aquí tenemos los conceptos de camino o cadena, que básicamente para un grafo no dirigido va a ser la secuencia de vértices, partiendo de un vértice origen a un vértice destino, ¿ok? Tal que existe una arista, ¿ok? Y esa arista o ese número de aristas es menor estricto que n, ¿ok? Dice por acá que el camino que va de un vértice 1, un vértice inicial a un vértice final n, pasando por todos los vértices v2, v3 hasta v sub n-1. Y al igual que en los grafos dirigidos, la longitud de un camino va a ser igual al número de aristas de ese camino, en este caso n-1, donde n recordemos que es el número de grafos, de nodos. ¿Ok? Y es posible que repitamos nodos y aristas o vértices y aristas. ¿Ok? También acá tenemos los conceptos de camino simple, que básicamente es un camino en donde todas las aristas son distintas. Un circuito, que básicamente es un camino simple, cerrado, de longitud por lo menos 1, es decir, que empieza y termina en el mismo vértice. Un camino elemental va a ser un camino simple en donde todos los vértices son distintos, exceptuando el primero y el último. Si fuesen iguales, se convertiría en un ciclo, que es un camino elemental cerrado, perdón, con longitud mayor o igual a 3, es decir, que empieza y termina en el mismo vértice como tal. ¿Ok? Entonces acá, más bien, se diferencia un poco de los dirigidos, ya que no se consideran ciclos los caminos de la forma V de longitud 0. En el otro sí. Tampoco se consideran caminos de longitud 1. ¿Ok? Esos no son caminos como tal.
ni caminos de longitud 2. O sea, tener algo como esto. Eso no se considera un camino. Tampoco se considera camino esto, ni se considera camino esto. ¿Qué es la longitud es igual a 2? ¿Qué longitud es igual a 1? Bueno, que 1 más 3 a 1. Y tampoco se consideran esos caminos como tal. ¿Ok? Tiene que ser de longitud 3 o más para, para que sea un, ¿cómo se llama? Un camino en un grafo no dirigido. ¿Ok? Ahora, perdón, ahora aquí vienen un par de conceptos adicionales que no habíamos visto en grafos dirigidos, que no aplicaban. En este caso, si tenemos un grafo G con un conjunto de vértices V y aristas E, un subgrafo de G, ¿ok? Que se denota como G', está comprendido por o está conformado por un conjunto V', pongámosle así, que es un subconjunto de V, y un conjunto E', que es un subconjunto, o bueno, básicamente consta de las aristas V y W en E, tales que V y W a su vez están en ese conjunto, digamos, inverso o primo, por decirlo así. ¿Ok? Si E' consta de todas las aristas W en E, tal que V y W están en este otro conjunto V', entonces este grafo o subgrafo de G se conoce como subgrafo inducido de G. Vamos a ver por acá esta parte. ¿Ok? Veamos este ejemplo que dice por ahí. Dice, en este grafo, ¿verdad? Este es el grafo G, donde el conjunto de vértices está dado por A, B, C y D, y E es el conjunto de aristas, en este caso AB, BD, BC, CD y AC, ¿ok? Los que tenemos por ahí. Uno de sus subgrafos inducidos, porque pueden haber varios, sería el conformado por los vértices A, B y C, siendo A, B y C un subconjunto de V, y este otro conjunto, ¿verdad? Eh, el conjunto de o el subconjunto de aristas, dicho de mejor manera, en este caso AB y BD. Se dice que es inducido. ¿Por qué? Porque este grafo está creado a partir de este otro grafo como tal. ¿Ok? Es el concepto de grafo inducido. De hecho, pues también pueden existir grafos inducidos a partir de grafos dirigidos. ¿Ok? Solo que pues es más común verlo o tocar el concepto cuando hablamos de grafos no dirigidos como tal. ¿Ok? Algunas partes interesantes, dice la unión de dos grafos simples, ¿ok? Nos puede dar aquí, tenemos operaciones parecidas a las de conjuntos, como tal. Dice la unión de dos grafos simples es básicamente un grafo simple en el cual hacemos unión de los elementos de cada uno de los conjuntos, tanto de vértices como de aristas. ¿Ok? Aquí es muy sencillo porque lo vemos de manera gráfica. Este grafo unido con este nos da este otro grafo que tenemos por acá. ¿Ok? Ok, chicos. A ver, sigan. 20 minutos. Otro concepto, para ir cerrando conceptos de grafos dirigidos y no dirigidos, es cuando hablamos de un grafo conexo. Un grafo es conexo si todos sus pares de vértices están conectados. ¿Qué quiere decir esto? Si cada par de vértices V y W pertenecientes al conjunto de vértices pueden estar conectados por un camino elemental. O sea, no hay un vértice que quede por fuera. ¿Ok? Si dos vértices de un grafo pueden conectarse por un camino, entonces existe un camino elemental que los une. O sea, es un camino que no vamos a pasar por
o no vamos a repetir vértices. Si un grafo dirigido es conexo, se llama fuertemente conexo como tal. Un grafo no conexo está formado por la unión de varios subgrafos conexos y desconectados entre sí que se denominan componentes conexos del grafo. ¿Ok? Para ver un poquito el concepto de componente conexo. Dice, un componente conexo de un grafo es un subgrafo conexo también, o sea, ahorita lo vamos con este dibujo. Dice que es un subgrafo conexo inducido maximal, o sea, inducido que por sí mismo no es un grafo propio de ningún otro subgrafo o conexo de G. Vean en este caso particular. Este es un grafo como tal. Dirán, profe, hay dos grafos. No, aquí hay un grafo con dos componentes conexos. ¿Ok? Dos componentes que no tienen elementos aislados, o sea, que no están unidos entre ellos, o sea, nodos que no están unidos, que no están ahí unidos entre ellos, y sumando un total de dos. ¿Ok? Si aquí, por ejemplo, yo uniese este con este, ya el grafo deja de ser un grafo con dos componentes fuertemente conexos o dos componentes conexos como tal. ¿Ok? Bueno, algunos conceptillos ahí como para, este, montando las bases. Un grafo cíclico es un grafo que contiene por lo menos un ciclo. ¿Ok? De hecho, aquí, a ver el grafo cíclico. En este no hay ciclos, ninguno de los dos. Bueno, ninguno de los componentes conexos. Un grafo acíclico, perdón, algunas veces también se lo conoce como el término de árbol libre. Es un grafo que básicamente no tiene ciclos. ¿Ok? En el gráfico anterior, que es de hecho, están lo que llamamos dos árboles libres. Si están familiarizados con árboles, ese podría ser algo como esto, ¿verdad? Al final de cuentas, como lo pinta uno, viene siendo indiferente, ¿verdad? Sería A, B, C, D. ¿Ven? Un grafo que no tiene ciclos. El otro, si lo queremos ver también de esta manera, lo podríamos pintar así. G, G va a tener de hijos a F, H, y aquí tiene a J, y aquí tiene a I y a K. ¿Ven? Al final de cuentas, la pintura o el dibujo del grafo, pues depende de cómo lo vayamos a concebir. ¿Ok? Los árboles libres tienen dos propiedades importantes, o sea, cuando no hay ciclos. ¿Ok? Todo árbol libre con n mayor o igual que un vértices contiene exactamente n-1 aristas. Veámoslo ahí en ese caso. En el primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Tiene 4 aristas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este no hay que ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Siempre aplica para árboles. ¿Ok? Si nosotros agregamos cualquier arista a un árbol libre, lo vamos a convertir en un grafo, o ya no sería un árbol, sino que sería un grafo cíclico. ¿Ok? No hay manera de agregar una arista ahí sin hacer un ciclo, ¿verdad? Ni en este, ni en este. ¿Qué pasa si aquí hago esto? Aquí hay un ciclo. ¿Qué pasa si uno de estos dos? Aquí hay un ciclo. ¿Ok? Entonces son partes ahí interesantes de ver. De hecho, esta parte de árboles vamos a hacer recorridos en los árboles en preorden, posorden y en orden, orden y posorden. ¿Ok? O preorden, orden y posorden. Para que lo vean. Representación de estos grafos dirigidos. De hecho, no dirigidos, perdón. De hecho, se aplican
las mismas técnicas que podemos utilizar para grafos dirigidos. Este, podríamos utilizar matrices de adyacencia, ¿ok? En este caso sí es simétrica, como ha dicho Kendall, la matriz sí es simétrica. La representación como una matriz de adyacencia etiquetada, que también va a ser simétrica. Aquí hay algo que se llama una matriz de incidencia, que la vamos a ver, y la llamada lista de adyacencia, que también lo vemos. Adicional a los conjuntos, como los hemos visto, y la representación gráfica. ¿Ok? La matriz de adyacencia aplica los mismos principios de la matriz de adyacencia de un grafo dirigido. Veámosla, veámosla por acá. ¿Ok? Lo otro era muy teórico. Nos interesa ver un poquito más esta parte. Veamos este gráfico acá. ¿Ok? O este grafo. Su matriz de adyacencia, recordemos que va a ser todas las aristas, ¿ok? Que conecta de uno al resto de los vértices que tenga conexión. Entonces, por ejemplo, el uno aquí conecta con 2, conecta con 4 y conecta con 4 también. En este caso sería uno con uno no va, uno con 2 hay una en total, uno con 3 no hay y con el 4 hay 2. ¿Ok? ¿Por qué decimos, perdón, que es simétrica? ¿Ok? Porque si vemos y hacemos la de 4, 4 con uno van a haber 2. Este punto y este punto comparten o son el mismo, ¿verdad? O sea, son el mismo valor. Vamos con 2. 2 con una hay una. 2 con 2 hay uno. 2 con 3 hay uno. Y 2 con 4 hay uno. De hecho, el 2 está conectado con todos, literalmente. ¿Ok? El 3. El 3 tiene con 2, con 4 y pare de contar. Con uno no tiene y con 3 tampoco. Y el 4 tiene con 2, perdón, 2 con uno, con el 2 y con el 3. No tiene consigo mismo. Con el uno tiene 2, con el 2 tiene uno, con el 3 tiene uno y con el 4 tiene nada. ¿Ok? Ahora sí, esta matriz, como ustedes ven por ahí, sí es simétrica, ¿verdad? ¿O no me creen? Eso es muy Es medio raro eso, ¿no? Ok. Veamos la matriz de adyacencia etiquetada. Va a aplicar exactamente igual. Va a aplicar, a veces aquí lo vemos un poquito mejor. Vean acá, este con este acá, este y este y aquí cero. Por eso es que vemos la adyacencia como tal. Veámoslo en este. El uno con uno no tiene nada. Con el 2 es la etiqueta o la arista A. Con el 3 no tiene y con el 4 tiene la C y la C y la B o la B y la C. El dos con el uno tiene la A. ¿Ven? El 2 con el 2 tiene la F. El 2 con el 3 tiene la E. El 2 con el 4 tiene la D. ¿Ok? El 3, ¿ok? El 3 con sí mismo no tiene nada. Que el 3 con uno, perdón, no tiene nada. El 3 con el 2 tiene lo mismo que 2 con 3. Esta entrada va a ser igual que esta otra entrada. ¿Ok? O sea, la entrada y J es igual a la entrada J y, ¿ok? La entrada 1, 1 es igual que la entrada 1, 1, sí. La entrada 2, 2 es igual que la entrada 2, 2, sí. La entrada 1, 2 es igual que la entrada 2, 1, sí. La entrada 1, 3 es igual que la entrada 3, 1, sí, también. La entrada 1, 4 es igual que la entrada 4, 1, que sí, también. Por eso es que decimos que es una matriz simétrica, ¿ok? Esta sería, bueno, aplica los mismos conceptos con
la, ¿cómo se llama? Con la matriz de adyacencia como tal, la etiquetada. Y por último, la lista de adyacencia. La lista de adyacencia aplica igual, como vemos acá. Tenemos un arreglo en el cual tenemos todos los vértices y una lista que son todos los vértices con los cuales tengo relación. Tengo con 2, tengo con 4 y con 4 tengo 2, como ustedes ven, que son estos dos. El 2, ¿se acuerda que antes el uno no tenía con nada? Porque el uno era, ¿cómo se llama? Eran dirigidos. Ahora sí el uno tiene con 2 y 2 con 4. El caso de 2, el 2 tiene con uno, 1, que es el A. Bueno, en este caso es el número que tiene. El 2 tiene con el uno, el 2 tiene con el mismo, el 2 tiene con el mismo, ¿ok? Porque entra y sale, ¿verdad? El 2 tiene con el 3 y el 2 tiene con el 4 también. El 3 tiene con el 2 y tiene con el 4 y el 4 tiene con el uno, 2 y tiene con el 2, 1 y tiene con el 3, 1. Cada uno de estos elementos es como un espacio de mi arreglo y con cuantas aristas hayan, son la cantidad de elementos que van a aparecer acá. Como aquí hay de entre uno y 4 hay dos aristas, entonces aparecerán el 4 dos veces. Como entre 4 y uno hay dos aristas, el uno aparecerá dos veces por acá. Ajá. Esto es interesante porque ¿se acuerdan que cuando calculábamos los grados de un vértice que tiene un nodo cíclico, le sumamos 2? Porque podemos decir que este sale de acá, ¿ok? Y llega acá. Y este sale de acá y llega acá. Podríamos decir que son dos, que sale y entra a él mismo. Ven, o sea, cuento cuántos elementos tengo aquí. Véate, uno, dos, tres. Entonces, por ejemplo, uno sería uno, dos, tres. Con el 2, ¿cuánto sería? Uno, 2, 3, 4 y 5. Uno, 2, 3, 4 y 5 en total. Esto quiere decir que tengo dos extremos de un arco llegando al 2, aunque sea el mismo arco. ¿Ok? Y bueno, épale. Si quieren, terminamos por acá y vemos la matriz de incidencia el viernes y entramos a ver algoritmos propios de manejo de árboles. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos el viernes.